¿Te gustaría conocer una raza de gallina que combina la productividad, la rusticidad y la belleza? Entonces te invito a que descubras al Plymouth Rock barrado, una de las razas más antiguas y populares del mundo. En este video te voy a mostrar la característica y ventaja de las dos variedades que existen, la de barras finas y las de barras gruesas. Verás cómo se diferencian en el plumaje, el tamaño y el temperamento. También te contaré por qué son excelente opción para la cría familiar o comercial. No te pierdas este video donde te mostraré todo lo que debes saber sobre la línea Plymouth Rock barrada, esta raza que te enamorará por su personalidad y su belleza. Para diferenciar la gallina Plymouth Rock barrada de barras finas, también llamada línea Thompson, de las de barras gruesas o clásicas que todos conocemos, lo primero que podemos observar es el patrón de coloración del plumaje. Las de barras finas tienen una banda blanca más estrecha y una banda negra más ancha, lo que le da un aspecto más oscuro. Las de barras gruesas tienen una banda blanca más ancha y una banda negra más estrecha, lo que le da un patrón más claro. Además, las de las barras finas tienen un plumaje más uniforme y regular, mientras que las de barras gruesas tienen un plumaje más irregular y variable. Esta diferencia se debe a que las de barras finas tienen el gen dominante B1, mientras que las de barras gruesas tienen el gen dominante B2. Otra diferencia que puede haber entre la Plymouth Rock barrada de barra fina y barra gruesa son las siguientes. El tamaño. Las de barra fina suelen ser más grandes y pesadas que las de barra gruesa, ya que tienen un mayor desarrollo óseo y muscular. El temperamento. Las de barra fina son más activas, curiosas y sociables que las de barra gruesa, que son más tranquilas, tímidas y reservadas. La puesta. Las de barra fina tienen una mayor producción de huevos que las de barra gruesa, ya que son más prolíferas y resistentes al estrés. La carne. Las de barra fina tienen una carne más magra y firme que las de barra gruesa, que tienen una carne más grasa y tierna. Esta diferencia se debe a que las de barra fina provienen de una selección genética más reciente, realizada por el criador estadounidense Thompson en los años 50, mientras que las de barra gruesa provienen de una selección más antigua, realizada por los primeros criadores de la raza. Ambas variedades tienen sus ventajas y desventajas, dependiendo del objetivo y el gusto del criador. Lo que es indudable es que ambas son excelentes gallinas, con una gran calidad y belleza. La producción de huevos de las gallinas Plymouth Rock barrada depende de la variedad que se trate. Las de barras finas llamadas Thompson tienen una mayor producción de huevos que las de barra gruesa, ya que son más prolíferas y resistentes al estrés. Las de barra finas pueden poner entre 200 y 280 huevos al año, mientras que las de barra gruesa pueden poner entre 180 y 250 huevos al año. Los huevos son de color crema o marrón claro, con un peso mínimo de 55 gramos. Los huevos de la gallina de barra fina suelen ser más grandes que los de barra gruesa. Algunas otras ventajas y desventajas que pudiera existir entre las variedades de Plymouth Rock barrado de barra fina y barra gruesa son las siguientes. La adaptación. Las de barra fina se adaptan mejor a los climas cálidos y húmedos, ya que tienen un plumaje más ligero y menos denso que la de barra gruesa, que prefieren los climas fríos y secos, donde pueden aprovechar su plumaje más pesado y abundante. La resistencia. Las de barra fina son más resistentes a las enfermedades y parásitos que las de barra gruesa, ya que tienen un sistema inmune más fuerte y mejor higiene corporal. La personalidad. Las de barra fina son más dóciles, amigables y fáciles de manejar que las de barra gruesa, que son más independientes, nerviosas y un poco difíciles de domesticar, aunque su personalidad sigue siendo más tranquila que otras razas. La variedad. Las de barra gruesa tienen más variedad reconocida que las de barra fina, ya que existen otras opciones de color además del blanco y negro, como el azul, el rojo, el plateado y dorado. Estas son algunas de las diferencias que se pueden encontrar entre las dos variedades de Plymouth Rock barrado, pero también hay que tener en cuenta que cada individuo puede tener su propia personalidad y características. Lo importante es brindarles los cuidados adecuados y respetar sus necesidades. Las dos variedades de Plymouth Rock barrado, tanto la de barras finas como la de barras gruesas, se crearon en diferentes décadas y muy separadas las unas de las otras, bajo criterios diferentes según la época. Las de barra gruesa se originaron en el siglo XIX, a partir del cruce de las gallinas Dominic, Java y Cochin. Se cree que la primera exhibición de esta variedad fue en 1869, en Boston. Las de barra fina, o también llamada línea Thompson, se desarrollaron en los años 50 por el criador estadounidense Thompson, quien seleccionó genéticamente las gallinas con el gen dominante B1, que produce el patrón de barra más estrecho y oscuro. Esta variedad se hizo popular por su mayor tamaño, producción y resistencia.
El sexado de los pollitos entre las variedades Plymouth Rock barrado de barra fina y barra gruesa se pueden realizar por el método del color, que se basa en el gen que produce el patrón de barras en el plumaje. Este gen es incompletamente dominante y tiene dos aleros, el B1 y el B2, que producen las barras finas y gruesas respectivamente, y el B que produce la ausencia de barras. El sexo de los pollitos se puede distinguir por el tamaño y forma de la mancha blanca en la cabeza, llamada punto. Los machos tienen un punto más grande y redondo que las hembras, que tienen un punto más pequeño y alargados. Además, los machos tienen la pluma de las alas más clara y uniforme que las hembras, que tienen el plumaje más oscuro y con bordes blancos. Ambas variedades no tienen la misma velocidad de crecimiento y emplume. Las gallinas Plymouth Rock barrada de barra fina tienen un desarrollo más temprano del plumaje que las de barra gruesa, lo que le da una ventaja en el crecimiento y resistencia al frío. Los de barra fina también son más grandes y pesadas que las de barra gruesa, ya que tienen un mayor desarrollo óseo y muscular. Por lo tanto, se puede decir que las barras finas tienen una mayor velocidad de crecimiento y emplume en comparación a las de barra gruesa. ¿Es recomendable cruzar ambas variedades de Plymouth Rock barrado? No hay una respuesta definitiva si es recomendable o no cruzar ambas variedades de Plymouth Rock barrado, ya que depende del objetivo y el gusto del criador. Sin embargo, se puede considerar algunos aspectos positivos y negativos al hacerlo. Aspecto positivo: al cruzar la variedad de barra fina y barra gruesa se puede obtener una mayor diversidad genética, lo que puede mejorar la salud, adaptabilidad y resistencia de las gallinas. También se puede lograr una mayor variedad de colores y patrones del plumaje, lo que puede aumentar el atractivo estético de las aves. Además, se puede aprovechar las ventajas de cada variedad, como el tamaño, la producción, el temperamento, la calidad de carne y de huevos. Aspectos negativos: al cruzar la variedad de barra fina y barra gruesa se puede perder la pureza racial, lo que puede afectar el reconocimiento y la valoración de las gallinas. También se puede generar una mayor dificultad para sexar los pollitos, ya que el método de color se basa en el gen que produce el patrón de las barras en el plumaje. Asimismo, se puede originar una mayor variabilidad e inconsistencia en las características de la línea, lo que puede dificultar el manejo y la selección de las aves. En conclusión, cruzar ambas variedades de Plymouth Rock barrado tiene sus pros y sus contras, por lo que se debe evaluar cuidadosamente los beneficios y los riesgos en hacerlo. La línea de barra fina se originó en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, donde fueron creadas por el criador Thomson en los años 50, mientras que la línea de barras gruesas es originaria del estado de Massachusetts, también en los Estados Unidos, pero en el siglo XIX, lo que corresponde al periodo entre los años 1801 y 1900, donde fueron creadas por los primeros criadores de la raza. Es importante destacar que ambas variedades son reconocidas por el estándar de la perfección americana. Las de barra fina son reconocidas por la Asociación Americana de Aves, APA por su sigla en inglés, desde 1952, mientras que las de barra gruesa son reconocidas por la misma asociación desde 1874. Ambas variedades también son reconocidas por otras asociaciones avícolas internacionales. La Asociación Americana de Aves, APA, es una organización que se dedica a apoyar la cría y el mantenimiento de las aves de corral de raza estándar en todos sus aspectos, con el objetivo de preservar la diversidad genética y el patrimonio avícola. La APA fue fundada en 1873 y es la organización más antigua de ganadería en los Estados Unidos. La APA es la responsable de crear y gestionar el estándar de la perfección americano de las aves de corral de raza estándar, que es el libro que describe las características físicas y productivas que deben tener las distintas razas y variedades de aves para ser exhibidas y juzgadas en los eventos sancionados por la APA. El estándar de la perfección se publicó por primera vez en 1874 y ha tenido varias ediciones y revisiones a lo largo de los años. La última edición es la 44, que se publicó en el 2015 y muchos países la usan, bien sea para elaborar sus propios estándares o bien sea para regir las características físicas que deben tener las diferentes razas en sus países. Las de barras finas tienen un estándar diferente al de las barras gruesas, según el cual se evalúa sus características morfológicas, como el color, la forma, el tamaño y la proporción de las partes del cuerpo. Ahora vamos a conocer las características físicas de cada variedad según el estándar de la perfección americano de la APA, tanto las barras finas como de las barras gruesas. Barra fina. Esta variedad fue reconocida por la APA en 1952.
El plumaje es blanco y negro, alternando en todas las partes del cuerpo, formando listas o rayas paralelas muy finas y uniformes. Las barras blancas son ligeramente más anchas que las negras. El color de la piel es amarilla. El de los ojos es de color bayo y el pico es amarillo con rayas negras. La cresta es simple, de color rojo intenso, con 5 puntas bien definidas. Las barbas y los lóbulos de las orejas son rojos. Las patas son amarillas sin plumas. El peso promedio de los machos es de 4.5 kilogramos y el de las hembras es de 3.5 kilogramos. Barras gruesas. Esta variedad fue reconocida por la APA en 1874. El plumaje es blanco y negro, alternando en todas las partes del cuerpo, formando listas o rayas paralelas más anchas y menos uniformes que la variedad anterior. Las barras negras son ligeramente más anchas que las blancas. El color de la piel igualmente son amarillas. El de los ojos es rojo bayo y el pico es amarillo con rayas negras. La cresta es simple de color rojo intenso con 5 puntas bien definidas. La barba y los lóbulos de la oreja son rojos. Las patas son amarillas sin plumas. El peso promedio de los machos es de 4 kilogramos y el de las hembras es 3 kilogramos. La variedad de barras finas tiene una mayor demanda y valor en el mercado que las de barras gruesas, debido a su mayor productividad, resistencia y adaptabilidad. Las de barras finas se pueden encontrar más fácilmente en los criaderos especializados y en las exposiciones avícolas. Bueno, espero hayas disfrutado de este video sobre ambas líneas de Plymouth Rock barrado, una raza de gallina que combina la productividad, la rusticidad y la belleza. Te he mostrado las características y ventajas de las variedades que existen, las de barras finas y las de barras gruesas. También te he contado por qué es una excelente opción para la cría familiar y comercial. Ahora te toca a ti decidir cuál te gustaría más y si te anima a criar esta maravillosa aves. Si te gusta este video, por favor dale un like, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario. Me encantaría saber tu opinión sobre el Plymouth Rock barrado, si tienes alguna experiencia o duda al respecto. También puedes sugerirnos otro tema que te interese para futuros videos. Recuerda que este canal está hecho para ti y tu satisfacción es mi prioridad. Por tu éxito, amigo creador, hasta la próxima.